Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos y chicas de este curso de Derecho Administrativo? Vamos ahora con la temática, continuando con el tema de, efectivamente, ya de la Rectoría Económica del Estado. Hemos visto el rol de interés público, orden público y las Fuerzas Armadas. Bueno, el interés que tiene el Estado es de acuerdo a sus facultades, determinar el valor o determinar las acciones que van enfocadas a el desarrollo de la economía. Es decir, a partir del artículo 26 de la Constitución se establecen, y 25, las condiciones para que el Estado, o es decir, el Estado mexicano, planee y realice sobre todo la directriz económica que es para el pueblo, para el gobierno, para todo México, ¿no? Estableciendo cuáles deben de ser las condiciones, cómo va a actuar la autoridad y la vocación económica que se demanda para ello. Entonces, todo esto está enmarcado en la propia Constitución, por lo tanto, es una función que debe de desempeñar la autoridad. Es decir, acuérdense que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Bueno, a estos... el determinar las directrices sobre qué se va a enfocar el crecimiento y la parte productiva se le llama la rectoría económica, porque vean, marca la pauta. Y una de esas asignaturas o como materia, en algunas universidades incluso le llaman la parte del derecho económico. El derecho económico y el derecho administrativo es en ese punto en donde se tocan la mano, ¿no? Bueno, en la parte el derecho administrativo ve la estructura jurídica de cómo se tienen que hacer los actos de la autoridad, es decir, cómo debe de actuar. Y el derecho económico, para que ya lo vayan asimilando, es qué cosas le corresponde hacer al Estado. ¿Qué cosas? Y el derecho administrativo, el cómo lo debe de hacer, ¿de acuerdo? Cómo manejar la política petrolera, la política energética, los tipos de cambio en la moneda, los programas de apoyo en el desarrollo económico. Bueno, parte de estas tendencias, sobre todo de esta disciplina en la forma de gobernar, pues la va planteando Napoleón Bonaparte cuando le da un enfoque al derecho administrativo en pleno siglo XIX. O sea, toma una Francia desgastada, pero también cómo iba a desarrollar Bonaparte veía el pueblo francés, es decir, necesitaba una reforma educativa e inició con toda una serie de medidas y pactadas desde el Estado con marco jurídico, porque vean, se necesita la educación, pero también la economía, el comercio. Entonces, ¿cómo están los caminos de Francia? No, pues están mal. Entonces, toda una reforma para hacer más y mejores caminos y mejorar los que estaban. Los puertos marítimos y los puntos estratégicos que después darían pauta cuando se inventa el tren o entra en funciones el ferrocarril, ya estarían los puertos ferroviarios listos para llevar mercancías y eso fomenta el desarrollo. Pero también son las condiciones de venta, que eso también ve el derecho económico, es decir, unificar pesos, medidas, monedas, aranceles, la estructura aduanal, la estructura que le va a dar el desarrollo a ese país. ¿Qué producimos? Uvas, vinos, quesos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué destaca el francés, no? O la economía francesa. Esa viene a ser el desarrollo económico. Si bien dicen que, pues bueno, el Estado únicamente debe de generar las condiciones, el cómo interviene, generando mejores condiciones, porque a fin de cuentas, el gobierno no produce, quien produce es la empresa. Entonces, la empresa, bajo qué, y ese sector productivo, ¿cómo lo va a hacer? Porque no todo es una empresa. Está el agricultor, está el comerciante, el pequeño fabricante, que no lo vamos a encontrar. Bueno, México, podemos decirlo, siempre tenía una forma de visualizar su derecho económico y su rectoría económica. Poco a poco fue cambiando, también porque era evidente que ya estábamos en una aldea global. No podíamos renunciar al desarrollo, al comercio exterior, a un mundo global. Y esto, en primer lugar, va a generar una visión. ¿Cómo nos incorporamos al mercado mundial? Se van a hacer una reforma al artículo 25 de la Constitución, efectivamente, para plantear, a ver, ¿qué se va a referir de puntos concretos esta política económica? Es esa rectoría económica que el gobierno va a determinar el cómo
y respaldar el apoyo, porque no se trata de decirle, pues va a hacer esto y ustedes rásquense con sus uñas, no, es determinar. Los sectores productivos, ¿cuáles son? ¿Cómo van a actuar? Y hay que garantizarlos, protegerlos. ¿Y de qué manera se puede participar? ¿Cuáles son las áreas económicas? Pues la empresa privada, la social y también hasta cierto punto el sector público como lo encontramos con la industria energética y petrolera. ¿Y cuáles van a ser los lineamientos para el desarrollo del sistema económico, los conceptos de responsabilidad social que se van a implementar, cómo proteger los recursos productivos, cómo respaldar a la empresa, cómo proteger al ambiente y las libertades individuales en actividades económicas? Es decir, no prohibir lo que desarrolla vamos, el artículo 5º de la Constitución reitera que cada persona se puede dedicar a la profesión que quiera. Entonces hay que respaldar ese desarrollo de los individuos. Bien, ¿cómo coordinar la planeación? Porque antes de cualquier cosa se hace una planeación sexenal y la planeación es obligatoria para el Estado y también a través de los planes de desarrollo. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque en esos planes se establecen los proyectos de inversión. Y al hablar de un proyecto de inversión es dinero. Porque, vean, cualquier proyecto que necesita dinero. O sea, un proyecto no va a salir si no hay capital que lo respalde. Bien, entonces, se debe de determinar desde el sector privado y del sector público, por ejemplo, cuáles son las secretarías de Estado y las empresas paraestatales. Ustedes escuchan Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, que esas, recuerden, están centralizadas al gobierno federal, pero también tenemos el sector paraestatal. Es decir, con autonomía financiera, es decir, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, como lo determina el artículo 90 de la Constitución, y dentro de estas empresas estatales o paraestatales tenemos, por ejemplo, ya los mencioné, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, algunas dependencias gubernamentales como la Profeco, la Conducef, en lo local, pues aquí nos encontramos con el fideicomiso, también están los fideicomisos, como el Tres Centurias, Secapama, los institutos de la mujer, el Instituto Cultural de Aguascalientes, la educación, ¿cómo está? Bien, hay un sector que es exclusivo, que le llaman las áreas económicas, que es estratégica, y esta solo la puede hacer el gobierno federal, el Estado. Es decir, acuñar moneda. Cada entidad federativa no puede acuñar la moneda, es una facultad para tener un control y una unidad cambiaria. Porque de que si lo hiciera cada estado de la república se podía perder ese control y cada moneda podía tener un valor aunque se llamaran pesos. No, es una moneda única con un control. Y eso lo emplea todo el mundo. Las medidas que eran los correos o telégrafos, la radiotelegrafía, es decir, la política en materia de comunicación también la lleva el Estado mexicano, la emisión de billetes, la petroquímica, el petróleo, la energía nuclear, el mineral radiactivo, todo lo que se delimita. Ahora miren, recuerden un principio, que lo que se llama lo que efectivamente, que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite y lo que está expresamente dicho para el gobierno federal, así lo será, o para los municipios o para los estados, y lo que no esté ahí lo puede hacer el particular. Recuerden, el particular puede hacer todo lo que no se prohíbe. Entonces, todo lo demás es un margen que tiene que, la autoridad está limitada, pero el ciudadano no. Ahora, el comercio exterior como tal, vean, es fundamental. Y no solo para el individuo, sino también la parte del gobierno federal, en especial con la política recaudatoria, recauda miles de millones de pesos por efectos del comercio internacional. Y véanlo, o sea, exporta y exporta, pago impuestos. Pero yo también como fabricante también pago IVAs, pago impuestos sobre la renta y una serie de impuestos. Entonces, hay prediales que también se los lleva el municipio, que algunos otros impuestos estatales. Entonces, en toda esta gama, el gobierno municipal, estatal y federal cobran impuestos, mientras cada vez que yo produzco algo. O sea, también el Estado o la autoridad gana con base en ello, no solamente un particular. Bien,
Las tarifas, sobre todo de importación y exportación, se determinan de conformidad con el artículo 131 de la Constitución y con algunos sistemas que se han unificado, como el llamado nomenclatura arancelaria de Bruselas, y acuerdos internacionales que se tienen con otros países o los tratados de libre comercio. Bien, todo el sector productivo, o sea, Secretaría de Economía, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, la pesca, el sector de alimenticio, los recursos naturales, la salud, la educación, todo viene a entrar, ser fundamental para el comercio, para el desarrollo económico. En cuestión de monopolios, es importante también decir, el artículo 28 de la Constitución tiene prohibición tajante de que existan los monopolios. Esto en razón de que, bueno, eran disputas desde que surgió el capitalismo, porque eso lastimaba también la libre competencia. Y también, al no haber competencia, recuerden, como es el único proveedor o el único que lo genera, pues él determina los precios. Cuando hay una competencia, se mejora la calidad y pues los precios de alguna forma vienen a determinar una, vamos, como que se disputan ese precio, ese mercado, los precios de alguna forma también tienen un descenso que ayuda a, que impacta también en el usuario. Por eso también en este derecho, esa parte del derecho económico o rectoría económica, existe la Ley Federal de Competencia Económica para prohibir los monopolios y llevar muy bien en control. Bueno, la planeación no puede estar ajena a esto. O sea, vean, tenemos que planear, delimitar objetivos, determinar alcances, pero también es muy importante no solamente esos alcances, sino cómo lo voy a hacer. Y al decir cómo lo voy a hacer, se establece una ley de planeación. Una de las cosas que sobre todo tienen la improvisación en nuestro país no ha sido positiva. Y la planeación nunca se hace como para el próximo año, para el segundo año. No, la planeación siempre tiene que ser a un largo plazo y a un largo plazo es cuando va a dejar los efectos positivos que se esperan, ¿no? Entonces, siempre ha sido importante, sobre todo para México y para el desarrollo de muchos países, el hecho de contar de conformidad con el artículo 26 constitucional, porque ahí se establece una planeación. Pero también, ¿qué tiene la Constitución? Es norma jurídica fundamental. Y la planeación es obligatoria. ¿Para quién? Para la autoridad. Fíjense, todos los planes de desarrollo, programas regionales, lo que llaman pues, sectoriales, y decir sectoriales es, este es el plan sectorial de desarrollo económico, este es el de salud. En salud vamos a construir tantos hospitales, generar tanta contratación de médicos, enfermeras, etcétera, clínicas de esta categoría, combatir tales enfermedades. Bueno, en cuanto se emite, se publica en el periódico oficial o diario oficial de la Federación un programa, se vuelve obligatorio para la administración pública, es decir, se vuelve una norma jurídica. De ahí el interés de que la es rectoría económica, planeación y derecho administrativo. No se les olvide, chicos, porque esto también, chicos y chicas, esto se tiene que coordinar también entre el gobierno federal, los estados y los municipios. Ahora, ¿cómo se coordinan? Hay algo que se llama otro instrumento jurídico, que son los convenios de coordinación. El convenio es como el gobierno federal le dice, te voy a dar tantos recursos para que tu estado lo hagas, porque a ti te corresponde. La Constitución te dice que esto es del estado. Y los estados hacen convenios con los municipios porque hay facultades que son exclusivas de los municipios y no puede invadirlo el gobierno federal o estatal, pero sí respaldarlos con recursos. Eso sí se puede hacer. Y hay ocasiones en que los municipios no pueden con la tarea, entonces se firma un convenio para que reciban apoyo del Estado. Le dices, es que yo no puedo, no tengo recursos, y dice el Estado, está bien, yo me hago cargo de este tema, pero al hacerme yo cargo, te voy a respaldar, pero necesito que firmes. O sea, el Estado no lo puede hacer ni porque se lo pidió así el presidente municipal. Se tiene que hacer previa firma, ¿de acuerdo? Bueno, también para este efecto, las estadísticas que genera el gobierno federal a través de la Ley de Información Estadística y Geográfica forman parte de esta disciplina.
el obtenerlos, el volver información oficial para determinar una política de población que debe de impactar también en la salud, o sea, en los requerimientos que tiene la población. Recuerden, ¿cómo vamos a saber qué medidas vamos a implementar en el sector de educación, en salud, si no sabemos cuántos mexicanos hay, cuántas personas, de qué edades, de qué, vamos, vale la pena construir una escuela, cuántos niños hay en la región, si es una región con una población de ya viejos o demás, ¿para qué ponemos una primaria? Las escuelas pues se van a diseñar para las zonas que están creciendo y que efectivamente pues sabemos que va a haber una concentración de población de menores de edad durante determinado tiempo. Por eso es, porque de lo contrario, si no hay esa planeación, se desperdicia el dinero así de manera tajante. Entonces, esta medida va para poder garantizar mejores esquemas de atención en los derechos fundamentales, educación, salud, empleo, pero también en el sector de población, el gobierno mexicano tiene a su cargo la política poblacional y parte de ello implica la promoción a lo que hemos escuchado como planeación familiar. O sea, es importante ver la reducción poblacional que se presente también en el país, porque bueno, es calidad de vida también para los hijos, pero también con una alta población se vuelve un problema porque se demandan más servicios, hay más bocas que alimentar, pero también qué atención le vamos a brindar a la población. Y al decir qué atención le vamos a brindar a la población, véanlo. Está la población de menores, de grupos marginales, terceras edades, como la atención y protección, sobre todo a la mujer, o sea, los grupos vulnerables, a los migrantes, cómo actuar en este sector, porque la población presenta una serie de movilidades y también, véalo, demanda servicios, demanda atención. Entonces, esto es de lo que va a permear, ¿no? Bien, y esto se va a apoyar con los estudios técnicos, o sea, la ley y en la materia de derecho administrativo le va a dar el soporte para el tema demográfico. Le digo, y política migratoria son esquemas que les puedo decir ya también muy específicos. Lo sabrán los compañeros que trabajen en INEGI, muchos pues bueno, no desconocemos parte de esas políticas si no estamos inmersos en este sector. Porque también a partir de esta medida se va a tomar, se va a decidir, oye, ¿cómo está la productividad en tal región? No. Vale la pena poner un sector automotriz, vale la pena pensar en desarrollo de tecnología, servicios, agricultura, hacia qué vamos a atender. Y en todo ello, de esos derechos sociales, vamos a hablar uno de lo que es fundamental, que establece el artículo 4 de la Constitución, que es la política de protección a la salud. Desde el momento en que la autoridad decide cobrar impuestos y que decide aventarse, pues yo voy a ser gobernante, te estás aventando el compromiso y la obligación de solventar las necesidades y resolver una problemática de una población. Entonces, ahí está el realizar las bases, modalidades para facilitar el acceso a los servicios de salud, cómo coordinarte con los estados, cómo coordinarte con los municipios para poder brindar mejores servicios en materia de salud, y esto está normado como esa parte de esa rectoría del Estado y lo que decimos, y el propio derecho administrativo. Bien, tenemos actualmente un problema con el INSABI, el determinar cómo van a fluir los recursos, porque miren, una de las tendencias fue descentralizar. Cuando una autoridad centraliza, se avienta más compromisos, también termina perdiendo y se vuelve un cuello de botella para dar una mejor atención. Una cuestión es tener conocimiento y otra cosa es estar actuando. Entonces las entidades federativas y también en algunos casos municipios sí deberían, en teoría, manejar mejor los recursos en materia para programas de salud, ¿no? Bien. También a través de este derecho administrativo y rectoría económica del Estado, porque va enfocada al desarrollo, nos encontramos la política de acuerdo a la Ley General de Salud, que se desprende del artículo 30 y 33, de que nos habla de cómo se va a clasificar y a determinar la atención médica, que va a ser desde la preventiva, ya los servicios médicos curativos, pero luego también ya te curé, pero algunos quedan lastimados o quedan con secuelas, entonces entrarán los servicios de rehabilitación.
En los últimos años del siglo XX se fue desarrollando una concientización de la parte ambiental. Hace muchos años, pues bueno, ya la gente se bañaba, por decirlo, en los ríos, acostumbraba a lavar su ropa en el río, ni quien le dijera nada, los chiquillos ahí se ponían a bañar, a nadar, o sea, todo parecía aparentemente normal, ¿no? Pero ya después la misma industrialización, el conectar las redes de desagüe de las viviendas a los ríos, a los arroyos, pues imagínense, fue contaminándolos. Entonces, esta contaminación se convierte en pérdidas y daños, porque pues, no solamente que lo visualizamos, pues mira, se murieron peces, ya no hay mucha agua, ya el arroyo hiede. Al estar apestando el arroyo, también junta a su alrededor fauna nociva, ratas y otros bichos, y luego, pues también tendremos junto con ello que ya esa agua no se puede beber, ya no la pueden beber las vacas como en antaño, ya no la gente no podrá lavar la ropa, ya no se pueden bañar. Entonces, a partir de ahí ya la gente fue empezando a tomar conciencia, primero. La segunda, cuando el aire empezó, por ejemplo, en la Ciudad de México, que fue la primera que se resintió, a ser oscuro, a la gente en presentar con algunos problemas también de enfermedades respiratorias, pues lamentablemente hasta ese momento empezó con la concientización. Comenzó. No se, es un asunto que no se ha terminado, pues no hemos llegado a una concientización en la parte de ello. Por eso, dentro del derecho económico y administrativo se fue generando una rama que se le llama el derecho ambiental, a través del cual, vean, se levantan, por ejemplo, las vedas que no puedes talar bosques en esta temporada, que no puedes cazar osos, animales en peligro de extinción, que ya ahora sí, con base en el derecho ambiental, ahora sí, ya puedes cazar, bueno, pescar marlin, algunas especies marinas en temporada. Si no lo hacen en temporada, que es cuando se están reproduciendo, serán los castigos, y sí, son multas enormes, pero ya, como le decimos, con algunas especies protegidas. Todavía pues, lo hemos visto en algunas zonas que ya hay muy poquitos pumas, lobos, se está llegando a la concientización para que también sí se ha logrado recuperar, por ejemplo, al lobo mexicano, porque antes, pues sobre todo lobos y coyotes, pues muchos campesinos o ganaderos los terminaban matando porque se comían a su ganado. Parte de también determinados mitos, pero hay otras medidas en cómo proteger al ganado. Entonces, ya ciertas especies se han recuperado, ciertas, ahora no todo. Pero porque, al decir no todo, también en el ambiente hay daños irreversibles. Fíjalo, la contaminación del aire, de agua y algo más, la contaminación de suelo, que nos vamos encontrando. En el derecho ambiental se van estableciendo medidas de control y tal es así que se va categorizando, se define qué es el ambiente como conjunto de elementos naturales inducidos por el hombre que hacen posible, vean, la existencia y desarrollo humano para favorecer también a otros organismos vivos que interactúen en un espacio y tiempo determinado. Se crearon las figuras del área natural protegida y también los de aprovechamiento sustentable. O sea, sí puedo cortar árboles porque necesito la madera, pero solo puedo hacerlo en esta zona. Evitar la tala inmoderada o la tala clandestina que se convierte en delito. Los conceptos y protección a la biodiversidad, a todos los esquemas que son, vamos, bien, selvas o demás, que por cierto últimamente no se han respetado, por la construcción de un tren, pero van enfocadas efectivamente a mantener ese hábitat. La educación ambiental, la biotecnología que debe de tender precisamente también a sostener a que los animales o las especies vivientes, poderlas preservar, poderlas proteger, y dentro del derecho ambiental se visualiza el concepto ya de delitos ambientales en el rubro de los contaminantes y la contaminación. Se clasifica a la contingencia ambiental como una situación de riesgo y a partir de eso se crean los conceptos de control, la vigilancia y aplicación. Bueno, es importante el desarrollo económico, la protección a esos derechos del sector productivo y por tal fin, también en esta parte del derecho administrativo y económico se va incorporando
algo que ya existe a nivel internacional desde hace más de 200 años, los temas de las patentes, la propiedad industrial. Actualmente nos regimos por medios que a través de la Organización Mundial de Comercio y también, porque ya en lo que era el anterior a la Organización Mundial de Comercio, que era el GATT, se fueron estableciendo los parámetros para los modelos de utilidad, para la propiedad intelectual, los derechos de autor, como ven, marca registrada, los copyright, tendientes a proteger, o le llaman ya derechos de autor, para proteger y respaldar la generación, porque eso también genera riqueza y tiene impactos positivos en el sector. Ahora, cuando hablamos también de comercio internacional y las áreas de la Organización Mundial de Comercio, no solo son bienes, o sea, se imagina, no, es un producto. No, están también las patentes, están los servicios y están las inversiones, la cual debe de estar regulada, volvemos a decir, con una visión, porque de lo contrario volvemos, desequilibramos un mercado, desequilibramos los esquemas también productivos, y bueno, aquí en la diapositiva les sugiero que lo repasen para que puedan distinguir después ustedes en el examen qué se entiende por una propiedad industrial, qué es una patente, y aquí lo ven, patente es la exclusividad que tiene el Estado para otorgar y proteger para la explotación de un invento y para que sea aplicado en la cuestión productiva, industrial. Entonces, un particular ya decide, oye, quiero patentar, entonces el Estado le da la protección, lo registra para que la persona del cual el uso es exclusivo lo pueda seguir utilizando y obtenga los beneficios. Acuérdense que en derecho, cuando hablamos del régimen de propiedad, se habla de la exclusión. Exclusividad, porque es exclusivo mío, excluyo a los demás que lo usen o tengan beneficios, porque el beneficio es para mí. Ahora, si yo decido que de alguna forma transferir mi patente, venderla, o que alguien pueda utilizar mi patente por un año y obtener los beneficios, ya es mi rollo. Que recuerden, es mi propiedad. Es una propiedad no tangible como un terreno, un coche, dinero, pero esto también se puede palpar. Perdón, de acuerdo a la producción, y eso está en el régimen de propiedad, lo que algunos lo llaman el patrimonio moral, que ya habíamos hablado también en la clase. Pero la ley de propiedad industrial también nos dice que no se patenta lo que ya inventaron. No voy a patentar un foco, a menos que al foco le haga algunas mejoras, y con algunas cosas, esas mejoras también tendrán una forma, como ya lo veremos un poquito más adelante. Los principios teóricos o científicos no se pueden ser, los descubrimientos que consistan a dar a conocer algo que, pues, por supuesto que ya existía, aunque fuese desconocido por el hombre. No sé, una nueva isla, no puede ser con patente. Los esquemas, planes, reglas, métodos para realizar actos mentales, juegos o métodos matemáticos tampoco pueden ser. Los programas de computación van a tener otra situación, las formas para presentar información, la creación estética o literaria, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico, de acuerdo, no tendrían ni la juxtaposición, por ejemplo, de invenciones conocidas o mezclas de productos ya conocidos. Bien. Se tiene también, por ejemplo, ustedes han oído a lo mejor hablar del diseño industrial. Ya en el diseño industrial, pues también nos encontramos algunas cosas. Vean, los dibujos industriales, cuando alguien ya diseñó una máquina, que sí está considerado en protección. Los modelos industriales también están en forma de maqueta o, como le dicen ya, en forma tridimensional. Entonces, la ley de propiedad industrial les otorga una garantía. Hay muchos que también protegen el proceso de cómo fabrican un determinado producto, y eso lo clasifican como lo que es el secreto industrial, que lo puede tener una persona física o también una persona moral para el efecto, como lo pueden constatar ustedes aquí. Y claro, que ya después de que lo tiene elaborado puede comercializar con él. La marca es el nombre o símbolo que identifica o particulariza un bien o servicio. ¿De acuerdo? Ya como dicen, esta marca es LG, o es Samsung, o Dell, o como ustedes le gusten, ¿no? Que lo va distinguiendo, una marca de reloj, una marca de licor. También la marca no solamente puede ser individual, hay marcas colectivas en algunos consorcios o corporativos que tienen sobre todo para ello. Luego tendremos las denominaciones de origen. Ustedes, por ejemplo, lo han escuchado, que a través de este esquema legal se protege que únicamente el que viene de ese lugar o esa región
cuenta con esas características y puede usar el nombre. El tequila, pues tequila solamente aquel que se produce en una zona determinada. El caso del mezcal. El caso de algunas bebidas como la champaña, el coñac, también que lo podemos encontrar, que disponen de esas denominaciones de origen y que los establecen. También lo que se encuentra en este régimen de comercial está la denominación de empresa, el nombre comercial del producto, y aquí, pues, sobre todo en invenciones y marcas y la ley de propiedad industrial, que sí les recomiendo que también la vean, porque a veces nos olvidamos. O sea, pensamos que nada más es cobrar pagarés, cheques, andar divorciando gente, y el derecho autoral también nos ofrece, y propiedad industrial, un nicho muy fuerte de oportunidades. Recuerden, en derechos de autor se le atribuye al que crea una obra intelectual escrita o que se plasme por cualquier medio de serie de derechos de explotación. Por ejemplo, en cine, en producciones, en películas, cortometrajes, videos, etcétera. Bien, entonces es un reconocimiento que da el Estado a favor de todo el que es un creador de obras literarias y artísticas, y por lo tanto le va a otorgar la protección para que ese autor goce de todos los beneficios, prerrogativas y privilegios que se desprenden de ese producto como tal. Bueno, esa era la parte de propiedad industrial, derechos de autor. Vámonos a otro temita que aquí nos vamos a encontrar, chicos y chicas, el sector de energético y el sector turismo. Podrían pensar que el turismo es muy frívolo, ¿no? Así a veces no lo llegamos a valorar en su alta dimensión. Y fíjense, después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, ya anteriormente, pero algunas economías quedaron muy lastimadas, como la italiana y la griega, principalmente, y la española, y algunas sobre todo de Oriente, en Egipto. Pero el turismo le fue dando una vitalidad. O sea, pues que vamos a Egipto, ¿por qué? Porque quiero ir a ver las pirámides en el turismo mundial, ¿no? Oye, pues que quiero ir a ver en España, no sé, las corridas de toros o de esto. A Francia, quiero subirme a la Torre Eiffel, o quiero ir a Roma o Venecia, o Grecia, el Partenón, que era esa zona de alto turismo mundial. Bueno, México no se queda atrás, como lo saben, con la zona de la Riviera Maya y sus playas. Entonces, eso no solo implica que tengas mucha gente, implica el ingreso de divisas. Es decir, ese turismo llega con euros, dólares que se quedan aquí. Que aunque sean para hoteles de cadenas extranjeras, a fin de cuentas esos hoteles también pagan impuestos, compran productos de aquí, hay gente que vende, bueno, trabaja la fuente de empleo, pero que ya los que les vendieron los jitomates, los que vendieron las guayabas, la fruta, la carne, lo que vende el mismo hotel, o sea, es una reactivación económica. O sea, por eso es de importancia, pero no solamente para garantizar esos esquemas, sino también para proteger al turista. También generar condiciones de contar con mejores caminos, esquemas, mejores aeropuertos, que vean que la gente les resulte hasta más rentable al turista, más barato venirse a México de vacaciones que irse a otro destino, no sé, competir también, ¿no? Que si en vez de que se vayan a Río de Janeiro, vénganse aquí, o en vez de que se vayan a Estados Unidos, a Nueva York o a Las Vegas, vénganse aquí a México, estamos aquí a todo dar. O sea, bueno, también pueden pasar muchas cosas, ¿no? Por eso también hay algunos de esos problemitas que sí, pues sobre todo el problema de seguridad, son cosas que le corresponde al Estado desmantelarla porque afectan el turismo, ¿no? Afectan ese flujo. Y véanlo, y hay turistas que de repente, pues no todos se quedan en el hotel, quieren salir a comprar, a comer, a ver artesanías, actividades propias de la gente del lugar. Bien. En materia energética, pues bueno, ya hemos visto ahorita que está muy candente las cosas, todavía por el tema de la aprobación de la ley energética, pero aquí nos vamos a topar que pues ahí también está parte del impulso de un ingrediente o un componente importante para el desarrollo económico. Las máquinas, los medios, los transportes, que vienen de alguna forma, pues vean, se tienen que soportar con energía, la productividad, el hecho de que yo simplemente, vean, estoy grabando esta clase y al estar haciendo esta grabación, pues estoy demandando energía.
y con energía no solamente para tener prendida la computadora, sino que también ustedes puedan descargarlo, reproducirlo, pero también impulsados con el sector de las telecomunicaciones, porque se graba, se sube en la plataforma, estará en el satélite y pues queda sobre todo al alcance para que ustedes lo puedan consultar hasta en sus aparatos telefónicos o demás, pues lo pueden ver. Entonces, todo lo que va a generar una energía viene a ser de interés para el Estado. Aquí vienen toda una serie de leyes que sí les sugiero que las vean, las lean, digo, en los textos. Tampoco me va a decir que les voy a preguntar en el examen qué dice la ley de Comisión Reguladora de Energía, ley federal del mar. No, pero que sepan que es enorme el espectro que corresponde al sector energético. ¿Cuántas cosas hay? Porque vean, es lo que impulsa la energía. Bueno, ya hablamos aquí del turismo, pero también el gobierno mexicano y el derecho económico y administrativo se esmeró en este apartado, lo que es la protección al débil. Al hablar de la protección al débil, recuerden, hay marginalidad en el país, pero ¿cómo vamos a proteger a un sector mexicano que está vulnerable? ¿A quiénes nos referimos? A ancianos, a gente pobre, a los consumidores, y dije consumidores, por eso va apareciendo también la Profeco. Como con derecho administrativo y políticas económicas, el Estado va a buscar la forma en que no se engañe a un ciudadano, no se engañe a un consumidor, o si la gente pues decide, pues yo quiero comerme esto que aunque no sea queso, que no es que un producto que no es queso, pero sabe a queso, pues ya es mi bronca. Pero ya no me están engañando con una publicidad falsa. Yo ya me enteré, ya estoy consciente de los alcances, pues hasta ahí estaré en el punto. Bien, la protección al débil incluye también la ley de desarrollo social. Vean los programas que se fueron implementando para la gente marginal, para mujeres que son víctimas de violencia, para mujeres que, sobre todo, madres que o sea, madres, ¿cómo le llaman? Que han llamado madres solteras, pero que son la cabeza de la familia. Todo este sector vulnerable, incluso tercera edad, debe de estar por principios de política social o de justicia social. El Estado, a través también de los impuestos, va a postular una política de ese sentido. No tanto a desperdiciar o a mantener o volverlo clientelar para cambio de votos, que eso sí está mal y está prohibido, debe de ser a cambio, efectivamente, porque es una obligación del Estado. No lo pueden coaccionar el voto, sino tiene que estar enfocada para ayudar y que todos los mexicanos y los habitantes tengan una vida digna, una capacidad también de un acceso a una justicia al desarrollo social. Entonces se van fijando como principios de políticas de desarrollo social en México, la libertad, la justicia, el ser solidario, ser íntegros, la participación social y pensando siempre en la sustentabilidad. Bien, también el tema del medio ambiente va enfocado a que sea una vida digna. Miren, no se puede, por ejemplo, pues mira, esta familia es muy rica, ya vive en un fraccionamiento de estos ambientales o ecológicos, pues qué padre, ¿no? Pero no se puede también tolerar que grupos marginales vivan en situaciones también ambientales complicadas, que vivan en las orillas donde están las descargas de aguas negras, están los rellenos sanitarios, están perros muertos que tiran, o sea, no se trata de ello, se trata de buscar sistemas de equidad y si la gente pueden decir, oye, porque también suele suceder que la gente pues, con recursos económicos tiene con qué pagar y quiere ver bonito su lugar, pero a veces también en la gente en los grupos marginales eso no les importa. Se han acostumbrado a vivir entre llantas, entre desechos y demás, y eso es en lo que tenemos que construir, llegar a inducirlos hacia una mejor vida digna. Pero bueno, para rematar o concluir con este tema, chicos y chicas, está entre esa política social y de protección al débil, buscarlo, lo vemos en las tendencias actuales, el respeto a la diversidad sexual, la no discriminación dependiendo de género, origen étnico, edades, la capacidad diferente que tenga un individuo, su condición social, su salud, la religión, las opiniones. Eso es materia de derecho administrativo, ¿de acuerdo? El respeto, preservaciones de lengua, culturas,
principalmente. Bueno, pues si ven, el tema del desarrollo social y desarrollo económico no es solamente como pensar en el dinero, sino son en pensar en condiciones que sean dignas para los habitantes de este país. Bueno, pues con esto concluimos este tema y nos veremos la próxima semana. Cuídense mucho, chicos y chicas. Un abrazo y saludos.